pero de repente comenzó a agarrar todo color. Yo seguía meditando, tal vez me tomó una hora ahí, Cristo en la cruz. De repente todo empezó a agarrar color. De repente veo que Jesús voltea a mirarme. Jesús está en la cruz y Jesús voltea su mirada, fija su mirada a mis ojos. Yo me asusté, yo dije, Dios mío, en la visión. De repente veo que una gota de sangre cae y cae sobre los soldados, y la gota de sangre cae y el Señor dice, perdónanos. Inmediatamente veo que el maestro extiende su mano. Él en la cruz, había mucha distancia, pero el Señor extiende su mano. Atravesó el tiempo, el espacio, pero veo su mano aquí y Él me toma de su mano y me sube a la cruz. Y yo me veo entrando en la cruz y yo le digo, Señor, yo no soy digno de estar en esta cruz, Padre. No soy digno, Señor. Bendiciones. Qué hermoso poder estar nuevamente en este canal, nuestro canal secundario. Un canal dedicado a los devocionales, dedicado al matrimonio. Y hoy quiero traer una palabra poderosa de mi devocional, Mateo 28. Sé que las personas que nos están siguiendo en este canal secundario son aquellos que aprecian un poco más lo que el Señor nos ha dado, aquello que nos ha compartido. Y por eso creo que este es el mejor lugar para yo compartir alguna de mis experiencias. Gran parte de las experiencias que he tenido han sido a través de mis devocionales. Tengo por costumbre hacer mis devocionales a las 12 de la mañana, justo cuando comienza un nuevo día. Normalmente siempre tomo mi porción de la escritura, todo lo que he leído en mi devocional, y comienzo a meditar en aquello que mi espíritu me ha hecho sentir que es allí. Y a medida que comienzo a meditar en esos pasajes es donde recibimos revelación, donde recibimos fuerza, donde recibimos todo aquello que nos empuja y que nos guía día a día. Por eso quiero compartirte este devocional, el cual le he llamado Éxtasis. Y como base bíblica he tomado Mateo 28, dice así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Yo creo que el acceso a lo sobrenatural, el acceso a los éxtasis, comienza en la cruz. Yo te quiero compartir todos esos éxtasis que yo he tenido, que me ha tomado tiempo poder descifrar todo esto. Me ha tomado tiempo saber cuándo sucede, cuándo es ese momento clave en el que uno es llevado, en el que uno, donde tú no sabes si es realidad o es el espíritu. Es un momento donde tú no sabes diferenciar entre lo espiritual y lo natural. Es un momento donde se une todo, lo natural con lo espiritual. Tú estás consciente, pero no hay nada de lo natural que te rija, porque tú puedes atravesar paredes, tú puedes ir al cielo, tú puedes venir. Es algo que solo tienes que vivirlo para que tú puedas saber de lo que te estoy hablando. Siempre que vamos a hablar de cosas espirituales, es un poco difícil de explicarlo, pero yo sé que tú lo vas a conseguir hoy. Partiendo desde Mateo 28:5, creo que el acceso hacia los éxtasis es la cruz. Es lo que sucedió en la cruz. Jesús tenía muchos discípulos, pero me llama la atención que Jesús tomó a 3 discípulos en especial y se los llevó al monte. Y allí ellos tuvieron una visión. Allí fue cuando sucedió la transfiguración. Me llama la atención de una manera muy poderosa, porque después que ellos tuvieron ese éxtasis, el Señor les dijo que no le contaran a nadie. Y de una vez saltaron las alarmas en mí y yo dije, Señor, ¿qué les enseñaste a tus discípulos allí? ¿Por qué no querías que los demás supieran esto? ¿Por qué no querías tú que los demás accedieran a este tesoro, Señor? Dice la palabra que ellos cayeron postrados. Cuando yo leo en el original, cuando voy al griego, me encuentro de que ellos estaban adormecidos. Cuando el Señor los levanta, los toca, ellos miran hacia arriba y no ven nada.
Yo dije, wow, Señor, es ese punto donde se une, donde se mezcla lo natural con lo espiritual. Es ese momento exacto donde lo espiritual toma el control de lo natural y va de la mano. Por eso Pablo dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu. No lo sé, porque es muy real. Y yo te quiero contar de eso. Luego de seguir leyendo, investigando un poco sobre las partes donde salen, donde personas tienen éxtasis, me encontré con Hechos 10:10. Dice la palabra que y tuvo hambre, Pedro dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y cuando yo voy al diccionario de Strong, el diccionario griego, y busco esta palabra que es la 1611, que significa éxtasis, que viene de la derivación, te voy a poner las imágenes ahí para que me puedas seguir, que es la derivación del 1839. La definición de esta palabra éxtasis significa desplazamiento de la mente, es decir, aturdimiento. Pero cuando yo busco la derivación del 1839 para tener un poco más de luz, me doy cuenta que dice sacar, quedar fuera de casilla, es decir, aturdir o reflexivo. Wow, a mí me llamó la atención porque dice la palabra que es un desplazamiento de la mente. Es algo que viene por estar reflexivo, por estar meditando. Cuando seguimos leyendo la palabra, me di cuenta de que cuando él volvió en sí, dice que él quedó atónito pensando en todo aquello que había visto. Y me llamó la atención. Yo dije, Señor, yo necesito acceder a esto, Señor. Dice tu palabra que tenemos riquezas incalculables, Señor. ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Por qué tú le revelaste esto a tus discípulos? Solamente a 3, Señor. Y le mandaste, le dijiste que no se lo contaran a nadie. Me llamó la atención y empecé a leer un poco. Pasado unos días me quedé con eso y comencé a aprender mucho sobre los dones. Comencé a leer 1 Corintios 2, que se habla mucho de los dones, y mientras que leía 1 Corintios 2:2, que dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Wow. Yo dije, Pablo se propuso ir a ellos, no con palabras humanas, con sabiduría humana, sino con poder. Ahí, 2 Corintios, vemos todo lo que pasa con los dones, que voy a hacer una segunda parte ya al terminar este video. Inmediatamente voy a grabar otro y lo vamos a subir en el canal de 100% Cristianos. Que voy a continuar con lo que dice 1 Corintios parte 2. Y voy a hablar del espíritu del hombre. Te vas a quedar asombrado con lo que te voy a enseñar ahí. Pero volviendo al tema, me dije, ¿qué pasa si yo mantengo a Cristo en mi mente? También leí un pasaje que dice que tenemos que buscar el rostro del Señor. Y yo dije, esto no tiene que ser figurativo, esto tiene que ser literal. Porque siempre hemos dicho, voy a buscar el rostro del Señor, pero no tenemos ni idea de que verdaderamente se refiere a buscar el rostro del Señor. Entonces yo dije, bueno, voy a meditar, pero voy a meditar en Cristo crucificado. Me voy a quedar ahí, solamente mirando a Cristo crucificado, a ver qué sucede. Y me recuerdo que eran las 12 de la noche y comencé a meditar. Me paré y comencé a meditar. Solamente mantenía a Jesús en la cruz y lo mantenía. Jesús en la cruz. Jesús en la cruz. Y era una imagen que no tenía vida, que no se movía, no pasaba nada, simplemente tenía esa imagen de Cristo en la cruz, lo que había visto en alguna película, y yo me imaginaba a Jesús en la cruz ahí, y lo veía. Pero de repente comenzó a agarrar todo color. Yo seguía meditando, tal vez me tomó una hora ahí, Cristo en la cruz. De repente todo empezó a agarrar color. De repente veo que Jesús voltea a mirarme. Jesús está en la cruz y Jesús voltea su mirada, fija su mirada a mis ojos. Yo me asusté, yo dije, Dios mío, en la visión. De repente veo que una gota de sangre cae
y cae sobre los soldados y la gota de sangre cae y el Señor dice, perdónalos. Esa sangre que cayó inmediatamente, aunque ellos no sabían lo que estaba haciendo, la sangre cayó sobre esos soldados y el Señor dijo, perdónalos, Señor. Vi el poder de la sangre, que aunque a veces hacemos cosas que no sabemos y la sangre cae sobre nosotros, cuando somos rociados con la sangre, somos perdonados inmediatamente. La sangre habla por nosotros, nos perdona, intercede delante del Padre. Pero ahora bien, yo vi esa sangre que cayó y el Señor dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Inmediatamente veo que el Maestro extiende su mano. Él en la cruz, había mucha distancia, pero el Señor extiende su mano. Atravesó el tiempo, el espacio, pero veo su mano aquí y Él me toma de su mano y me sube a la cruz. Y yo me veo entrando a la cruz y yo le digo, Señor, yo no soy digno de estar en esta cruz, Padre. No soy digno, Señor. Pedro decía que él no era digno, mucho menos yo, Señor. Y yo me intentaba bajar y el Señor dijo, juntamente conmigo estás crucificado. Y yo dije, wow, yo he leído este pasaje. La palabra dice que juntamente con Cristo estoy crucificado. Eso está en Gálatas 2:20. Se empezó a fusionar el conocimiento que tenía, la revelación que tenía de la Escritura con la visión. Después de esto, cuando yo estoy con el Señor ahí crucificado, y yo miro hacia adentro, yo miro hacia abajo, de adentro de Jesús, era como algo que me cubría y yo podía ver a la gente ahí abajo y veía el amor de Dios hacia esa gente y por amor a ellos el Señor lo estaba haciendo. No sé, se me reveló el amor tan profundo que tenía Dios por cada uno de ellos. Después de esto yo veo que el Señor es levantado y el Señor se va como un rayo y de repente es posicionado en un gran trono. Y de repente yo fui jalado, fui tomado en esa visión y fui sentado en el mismo trono donde estaba Jesús. Su aspecto era como de fuego, como resplandor, una luz muy blanca. Él era como fuego, pero se veía la silueta. Es muy difícil de explicar exactamente lo que vi. Y cuando fui introducido dentro de Jesús y me senté en ese trono, yo empecé a decir, no, Maestro, esto sí que no, Señor. Yo no puedo estar en este trono, Señor. Esto solamente te pertenece a ti. Inmediatamente aquella voz me volvió a decir, si estás conmigo crucificado, también puedes estar en el trono sentado. Yo dije, Señor, inmediatamente me acordé en la visión del pasaje que dice que nos hizo sentar en lugares celestiales, que estamos sentados junto a Cristo en tronos celestiales. Yo dije, wow, Señor, está bien, Señor, aquí me quedo. Yo estaba perplejo, yo estaba atónito de lo que estaba pasando. Después de esto yo le digo, Señor, ¿cómo es posible que yo esté dentro de ti, Señor, y yo esté como si nada? Mi cuerpo no está temblando, yo estoy normal, Señor, estoy aquí dentro del Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Y me dice el Señor, ¿estás seguro? Baja tu mirada. Y cuando yo bajo, vi que uno de mis pies se salió y comenzó a temblar y empezó como a destruirse y yo lo volví a meter. Y el Señor me dijo, si estás dentro de mí, estás seguro y puedes caminar en esta dimensión. Yo dije, wow, Señor, qué increíble. Después de eso volví de la visión. Pero aquella visión, quiero tratar de explicarte más o menos lo que sucedía. Yo estaba consciente pero inconsciente. Es justo el momento entre cuando te estás durmiendo. Es ese momento, yo empecé a meditar en Jesús en la cruz y de repente me vino el sueño. En ese momento, cuando te viene el sueño, ahí es donde entra la visión. Yo recuerdo que yo miraba y yo veía parte de donde estaba, pero veía el trono, pero podía ver cosas. No sé si has visto personas que están durmiendo y de repente hacen y se vuelven a dormir. Allí es cuando suceden los éxtasis. Es cuando tú estás consciente, es cuando... No sé cómo explicarlo, pero yo sé que 2 o 3 lo están entendiendo. Es esa mezcla entre lo natural y lo espiritual, pero lo espiritual domina. Era así. Y yo podía ver ciertas cosas de lo que estaba a mi alrededor,
pero veía todo el trono, veía a los ángeles, veía criaturas. Una gran voz dijo, y se reunieron todas las criaturas. No sé lo que dijo, pero una gran voz dijo algo, y todas las criaturas empezaron a venir de todos los lugares, Y aquella voz dijo, este es mi hijo, y él os gobierna, decía. Y yo, wow. Y de repente vi el enemigo y vi cómo le entró envidia en su corazón y él quiso estar en ese lugar, y fue cuando él cayó, y pude ver muchas cosas que se los voy a contar en otros videos, porque no quiero alargarme tanto en este video. Ahora bien, este es uno de los secretos que esto es uno de los tesoros que nosotros tenemos allí para acceder, y todo comienza cuando tú comienzas a meditar, y a meditar en Cristo en la cruz. Creo que el acceso a lo sobrenatural, a los éxtasis, a las visiones, es cuando tú meditas, cuando tú estás consciente de que Cristo fue crucificado, de que Cristo murió y resucitó. Si tú tienes esa revelación, si tú sabes lo que significó la cruz y tú comienzas a meditar, como dijo Pablo, me propuse a no saber nada entre ustedes, solo a Cristo crucificado. Y yo me quedé meditando en Cristo y solo lo miraba a Él, y fue cuando empecé a tener todos estos éxtasis. Ya después de eso ya me empiezo a meditar en otro pasaje y mantengo ese pasaje, lo mantengo y comienzo a ver cosas increíbles, espacios en blancos que la palabra no está, pero veo como cobra sentido aquello en lo cual estoy meditando. Cuando yo sigo leyendo 1 Corintios 2, me encuentro de que el espíritu del hombre sabe todo del hombre. Empecé a meditar en eso y descubrí y accedí a dimensiones sobrenaturales, y de eso te quiero hablar en el siguiente video, el cual va a ser publicado en nuestro canal principal de YouTube. Ahora bien, amado hermano, yo te quiero invitar a que tú comiences a practicar el meditar en la palabra, meditar en Cristo. El acceso a lo sobrenatural es meditar en Cristo. Si tú comienzas a meditar, a practicar el estar quieto, dice que tenemos que estar quietos para conocer a Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando tú meditas en el Señor, entra una guerra, se comienza a dislocar tu mente natural con la espiritual. El Señor no habla en nuestra mente natural, Él habla a nuestra mente espiritual, al ser espiritual que está en nosotros, y necesita ser dislocada la mente natural para que pueda venir estos éxtasis, y eso se logra a través de la palabra. Cuando tú te quedas quieto y solamente pones una imagen de Jesús en la cruz, un texto, te imaginas algo, Jesús caminando sobre el agua, y solo ves a Jesús caminando sobre el agua, y de repente te extiende la mano y eres introducido en una visión, en un éxtasis. Dice la palabra que Pedro vio que una escalera cayó y vio animales. Me encanta, es apasionante. Yo te quiero invitar a que tú mismo lo experimentes. Una vez que tú experimentes esto, te vas a levantar todos los días de madrugada, en cualquier hora, vas a buscar cualquier lugar para comenzar a meditar en la palabra. Dios te bendiga, amado.